El gallo cantó por tercera vez cuando Mateo. Sofía había heredado la practicidad de su madre, pero también había desarrollado una comprensión intuitiva de la naturaleza soñadora de su hermano. Secretamente, envidiaba la pasión de Mateo, su capacidad de soñar más allá de los límites de su pequeño mundo circunscrito por montañas y tradiciones. Pero también se preocupaba por él, especialmente cuando veía la frustración creciente en sus ojos cada mañana, como si cada día que pasaba sin perseguir sus sueños fuera una pequeña muerte. Papá dice que el señor Gutiérrez quiere contratarte para trabajar en su tienda de abarrotes, dijo ella, tratando de sonar casual mientras limpiaba la mesa con un trapo húmedo. Paga bien, mejor que cualquier trabajo que puedas conseguir aquí. Podrías ahorrar para, no sé, tal vez para ir a la universidad en Morelia. Mateo casi se ahogó con su café, una mezcla de amargura y sorpresa llenando su garganta. ¿La universidad? ¿Para estudiar qué? ¿Administración de ranchos? ¿Veterinaria? ¿Agronomía? Todo lo que puedo estudiar aquí me mantendría atado a esta tierra para siempre. Podrías estudiar algo relacionado con el mar, sugirió Sofía con la esperanza desesperanzada de alguien que trata de construir un puente entre los sueños imposibles y la realidad práctica. Biología marina, o oceanografía, o... En una ciudad que está a 600 kilómetros del mar más cercano, interrumpió Mateo, su voz cargada de la frustración de años de tener esta misma conversación. ¿De qué me serviría estudiar el océano en teoría cuando lo que necesito es sentirlo, tocarlo, estar dentro de él? La conversación se vio interrumpida por la llegada de don Roberto, un hombre de 50 años cuyo cuerpo contaba la historia de 3 décadas trabajando bajo el sol implacable de Michoacán. Sus manos, curtidas como cuero viejo, mostraban cicatrices de alambre de púas, callos de manejar herramientas, y la mancha permanente de tierra bajo las uñas que no se quitaba ni con el lavado más vigoroso. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con sus propios sueños de juventud, ahora mostraban la resignación noble de quien ha aprendido a encontrar satisfacción en la realidad inmediata y las responsabilidades cumplidas. «Buenos días, hijo», dijo, sentándose pesadamente en la silla de madera que crujió bajo su peso. «Necesito que me ayudes a revisar el cercado del Potrero Sur». Guardaba cada centavo que ganaba ayudando a los vecinos durante las cosechas, vendiendo los huevos de las gallinas de su madre casa por casa, haciendo trabajos menores para cualquiera que estuviera dispuesto a pagar. «Papá», dijo de repente, su voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba, ¿tú tenías sueños cuando eras joven? Sueños que no tenían nada que ver con este lugar, con esta vida. Don Roberto se detuvo en seco y estudió a su hijo con una expresión compleja que mezclaba comprensión, preocupación, y algo que podría haber sido nostalgia. Era una pregunta que había estado esperando y temiendo durante años, desde que había notado la obsesión creciente de Mateo con un mundo que él mismo apenas podía imaginar. «Todos tenemos sueños cuando somos jóvenes, mijo», respondió finalmente, su voz más suave de lo usual. «La pregunta no es si los tienes, sino que estás dispuesto a sacrificar por ellos, y que estás dispuesto a aceptar cuando te das cuenta de que la vida real es más complicada que cualquier sueño». «Pero, ¿qué hiciste tú con los tuyos?», insistió Mateo. «¿Solo los dejaste morir?». Su padre guardó silencio durante un largo momento, mirando hacia las montañas distantes que rodeaban el valle como paredes de una prisión hermosa pero inescapable. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de décadas de decisiones y compromisos. «Los cambié por responsabilidades, hijo. Por una familia que dependía de mí. Por estabilidad, por seguridad, por la certeza de que al final del día podría poner comida en la mesa y techo sobre las cabezas de las personas que amaba. Los cambié por una vida que tal vez no era la que había imaginado, pero que era real, sólida, mía». «¿Te arrepientes?», preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Don Roberto puso una mano pesada y cálida en el hombro de su hijo, sintiendo la tensión que había estado acumulándose allí durante años. «Algunos días sí, cuando el viento sopla de cierta manera y puedo oler algo que me recuerda a aventuras que nunca tuve. Otros días, cuando veo lo que construí con estas manos, lo que logré criar, la familia que tengo,
pienso que tal vez esa era mi verdadera misión en este mundo. Tal vez mis sueños eran solo la manera del universo de prepararme para algo más importante. Trabajaron en silencio durante el resto de la mañana, reparando postes y tensando alambre bajo el sol cada vez más intenso. Pero las palabras de su padre resonaban en la mente de Mateo como campanas, cada martillazo que daba en los clavos marcando el ritmo de una decisión que sabía que no podía postergar mucho más tiempo. Esa tarde, mientras su familia dormía la siesta para escapar del calor más intenso del día, Mateo se escabulló a su habitación y sacó la caja de zapatos de debajo de su cama. Contó el dinero una vez más, aunque sabía exactamente cuánto había, 1,200 pesos. Suficiente para un boleto de autobús a Puerto Vallarta, con un poco extra para algunos días de comida básica. No era mucho, pero era lo que tenía. Abrió su cuaderno de dibujos y encontró la página donde había escrito los horarios de autobuses que había copiado de la estación la última vez que había ido al pueblo. Había un autobús que salía a las 5 de la madrugada, lo que significaba que podría irse sin tener que enfrentar a su familia, sin tener que explicar una decisión que él mismo no estaba seguro de poder justificar racionalmente. Esa noche, durante la cena, observó a cada miembro de su familia con nueva intensidad, como si estuviera tratando de memorizar sus rostros. Su madre, doña Carmen, servía tortillas recién hechas mientras contaba historias del día, su risa llenando la cocina de una calidez que ningún lugar en el mundo podría replicar. Sofía hacía bromas y se quejaba de la escuela con la naturalidad de alguien que nunca había dudado de que tendría un futuro en este lugar. Su padre comía en silencio, pero de vez en cuando dirigía miradas conocedoras hacia Mateo, como si pudiera leer los pensamientos turbulentos que luchaban en la mente de su hijo. Después de la cena, Mateo se ofreció a lavar los platos, una tarea que normalmente evitaba. Quería extender esos momentos, grabar en su memoria el sonido del agua corriendo, el tintineo de los platos, la conversación casual de su familia preparándose para otra noche normal en una vida que había estado dando por sentada. ¿Estás bien, mijo?, preguntó su madre, notando su comportamiento inusual. «Te ves diferente esta noche». «Solo estoy pensando», respondió Mateo, sin mentir técnicamente. «Pensando en el futuro, en lo que quiero hacer con mi vida». Escribió la nota 3 veces antes de estar satisfecho con las «los amo para siempre». Cándolo a un futuro que no podía imaginar y alejándolo de un pasado que nunca podría olvidar. El autobús se detuvo en Puerto Vallarta cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras que Mateo jamás había visto en los atardeceres del interior. El aire tenía un sabor diferente, salado y húmedo, que llenó sus pulmones con una sensación de posibilidad infinita. Con su mochila al hombro y apenas 300 pesos en el bolsillo después de pagar el boleto, Mateo siguió el sonido que había estado imaginando toda su vida, el rugido constante del océano. Caminó por calles que se volvían más arenosas a medida que se acercaba, pasando hoteles lujosos donde turistas extranjeros paseaban con tablas de surf bajo el brazo. Cuando finalmente llegó a la playa, se quedó paralizado. El océano Pacífico se extendía hasta el horizonte, moviéndose con un ritmo hipnótico que parecía latir en sincronía con su corazón. Las olas no eran las montañas de agua que había visto en las revistas, pero eran reales, poderosas, y lo llamaban con una fuerza que sintió en lo más profundo de su ser. Se quitó los zapatos y caminó hacia la orilla. Cuando sus pies tocaron la arena mojada y la primera ola pequeña le acarició los tobillos, Mateo comenzó a llorar. No de tristeza, sino de una alegría tan intensa que su cuerpo no sabía cómo procesarla. ¿Primera vez en el mar?, preguntó una voz detrás de él. Mateo se volteó y vio a un hombre de unos 30 años, de piel bronceada por el sol y cabello decolorado por la sal. Llevaba un traje de neopreno húmedo y cargaba una tabla de surf bajo el brazo. ¿Está novio?, preguntó Mateo, secándose los ojos disimuladamente. El hombre sonrió. Reconozco esa mirada. Yo me llamo Carlos, pero todos me dicen Tiburón. ¿De dónde vienes? Michoacán. Un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas. Carlos dejó su tabla en la arena y estudió al joven frente a él.
Había algo en Mateo que le recordaba a él mismo 15 años atrás, cuando había llegado a la costa desde Ciudad de México con sueños similares. ¿Tienes lugar donde quedarte? Mateo negó con la cabeza. Había estado tan enfocado en llegar al mar que no había pensado completamente en los aspectos prácticos de su decisión. Hay un hostal barato cerca de aquí, dijo Carlos. Pero está lleno de turistas borrachos. Si quieres, puedes quedarte en mi palapa esta noche. Duermo en una hamaca de todas formas. La palapa de Carlos resultó ser una estructura simple de bambú y palma, abierta a los elementos pero ubicada perfectamente para tener vista al océano. Era básica, pero tenía algo que ningún lugar donde Mateo había vivido había tenido, el sonido constante de las olas como música de fondo. ¿Cómo aprendiste a surfear?, preguntó Mateo mientras compartían una cena simple de pescado asado y tortillas. Carlos rió. A los golpes. Literalmente. Pasé los primeros 6 meses siendo destrozado por olas que ni siquiera eran grandes. Casi me regreso a la ciudad una docena de veces. ¿Por qué no lo hiciste? Porque cada vez que lograba pararme en la tabla, aunque fuera por 5 segundos, sentía algo que nunca había experimentado. Como si hubiera encontrado para qué había nacido. Esa noche, Mateo durmió mejor que en años, arrullado por el sonido del océano. Pero despertó antes del amanecer, impulsado por una energía que no podía contener. Carlos ya estaba despierto, preparando su tabla para la sesión matutina. ¿Quieres intentarlo?, preguntó. Tengo una tabla vieja que uso para enseñar. Las manos de Mateo temblaron cuando tocó la fibra de vidrio por primera vez. La tabla era pesada, rayada por años de uso, pero para él era el objeto más hermoso que había tocado jamás. Primero tienes que aprender a leer el agua, explicó Carlos mientras caminaban hacia la orilla. No todas las olas son iguales. Algunas te van a ayudar, otras te van a enseñar humildad. La primera vez que Mateo trató de ponerse en pie sobre la tabla, duró exactamente 3 segundos antes de ser lanzado al agua por una ola que ni siquiera era particularmente grande. El agua salada le quemó los ojos y la nariz, y tragó lo que sintió como medio océano. Pero cuando emergió, tosiendo y riendo al mismo tiempo, supo que había encontrado su hogar. Pasó los siguientes 3 días practicando bajo la tutela de Carlos, siendo golpeado consistentemente por olas que parecían tener voluntad propia. Sus brazos dolían por remar, su cuerpo estaba cubierto de raspaduras de coral y arena, y había tragado suficiente agua salada como para preservar un jamón. Pero en el 4.º día, algo cambió. Mateo remó hacia una ola que se acercaba, sintiendo instintivamente que ésta era diferente. Cuando comenzó a moverse bajo su tabla, se puso en pie con un movimiento que se sintió completamente natural. Por 15 segundos mágicos, deslizó por la cara de la ola con una gracia que sorprendió tanto a Carlos como a él mismo. Cuando finalmente se cayó, emergió del agua gritando de alegría. «¿Lo sentiste, verdad?», gritó Carlos desde la orilla. «Esa conexión. Eso es lo que buscamos todos». Esa noche, mientras celebraban el primer ride exitoso de Mateo con cervezas baratas y tacos de pescado, Carlos le hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Quedarte aquí unos días más y luego regresar a casa? Mateo miró hacia el océano, donde la luna llena creaba un sendero plateado sobre las aguas. En su pueblo, su familia probablemente estaba preocupada, tal vez incluso furiosa. Tenía poco dinero, no conocía a nadie más que a Carlos, y acababa de aprender a mantenerse en pie sobre una tabla por más de 10 segundos. «No», dijo finalmente. «Creo que apenas estoy empezando». Lo que ninguno de los dos sabía era que esa conversación había sido escuchada por alguien más. Sentada en una mesa cercana, una mujer de mediana edad con una cámara profesional había estado documentando la escena local de surf para una revista especializada. Marina Vázquez era una periodista experimentada que había visto a cientos de principiantes llenos de sueños llegar a la costa.
pero había algo diferente en este joven del interior, algo en la forma en que había gritado de alegría después de su primera ola exitosa, que le hizo pensar que tal vez estaba presenciando el nacimiento de algo especial. Esa noche escribió en su diario: conocí hoy a un muchacho de Michoacán que acaba de tocar una tabla por primera vez. Hay algo en él, una pureza, una conexión natural que rara vez se ve. Vale la pena seguir su historia. 3 meses habían pasado desde que Mateo llegó a Puerto Vallarta. Sus ahorros se habían agotado después de la primera semana, pero había logrado sobrevivir trabajando en restaurantes de madrugada, limpiando playas antes del amanecer, y haciendo cualquier trabajo que le permitiera estar en el agua durante las mejores horas de surf. Su progreso había sido extraordinario. Carlos, que había enseñado a docenas de principiantes a lo largo de los años, nunca había visto a alguien desarrollar una conexión tan natural con las olas. Mateo no solo aprendía técnicas, las absorbía, las internalizaba, y luego las mejoraba con instintos que parecían venir de algún lugar profundo dentro de él. Es como si hubiera nacido para esto, le comentó Carlos a Marina, quien se había convertido en una visitante regular, documentando silenciosamente el progreso del joven surfista. Pero el éxito en el agua no había solucionado los problemas fuera de ella. Mateo vivía en condiciones precarias, a menudo durmiendo en la playa cuando no podía pagar una cama en el hostal más barato. Su ropa estaba descolorida por la sal, su piel quemada por el sol constante, y había perdido peso que no podía permitirse perder. La situación llegó a un punto crítico una mañana cuando Mateo se desmayó mientras remaba hacia una sesión. Carlos tuvo que arrastrarlo de vuelta a la orilla, donde Marina los esperaba con una botella de agua y barras energéticas. No puede seguir así, dijo Carlos, sentándose junto a su amigo en la arena. Te estás matando. Mateo bebió el agua lentamente, sintiendo cómo su cuerpo gradualmente se reestabilizaba. No tengo opción. Si regreso a casa ahora, habré fracasado. Y no puedo trabajar tiempo completo porque entonces no podré entrenar. Marina había estado escuchando en silencio, pero finalmente habló. ¿Qué dirías si te dijera que hay una tercera opción? Ambos hombres la miraron con curiosidad. Marina había estado siguiendo la historia de Mateo durante meses, pero siempre desde la distancia, como una observadora. Esta era la primera vez que se ofrecía a intervenir directamente. Trabajo para varias revistas de surf y páginas web, explicó. He estado documentando tu progreso, y creo que tienes algo especial. Pero necesitas entrenamiento real, nutrición adecuada, equipo profesional. No tengo dinero para nada de eso, murmuró Mateo. Lo sé. Por eso quiero proponerte algo. Hay un patrocinador en California que está buscando talento nuevo y sin desarrollar. Alguien con una historia interesante y habilidades naturales. Creo que podría ser perfecto. Carlos frunció el ceño. ¿Estás hablando de llevártelo de aquí? Marina asintió. A Encinitas. Hay una escuela de surf profesional allí, dirigida por un ex campeón mundial llamado Jake Morrison. Acepta a 3 estudiantes por año, completamente becados. Entrenamiento intensivo, alojamiento, comida, equipo, todo pagado. La propuesta era demasiado buena para ser verdad, y Mateo lo sabía. ¿Qué tengo que hacer? Primero, demostrar que vales la inversión. Jake viene a México una vez al año para evaluar talento local. Estará aquí la próxima semana. Mateo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Era la oportunidad que había estado soñando, pero también significaba dejar atrás a Carlos, la primera persona que había creído en él. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Marina sonrió. He estado en este negocio durante 15 años. He visto a los mejores del mundo cuando eran principiantes. Confía en mí, eres lo suficientemente bueno. La pregunta es si estás dispuesto a sacrificar todo lo demás por este sueño. Esa noche, Mateo caminó solo por la playa, luchando con emociones contradictorias. Por un lado, esta era exactamente la oportunidad que había estado esperando.
por el otro, significaba dejar México, alejarse aún más de su familia, y entrar en un mundo completamente desconocido. Pensó en su hermana Sofía, quien probablemente había asumido ya que él había muerto o desaparecido para siempre. Pensó en sus padres, que tal vez habían llorado su ausencia hasta no tener más lágrimas. Y pensó en Carlos, quien se había convertido en el hermano mayor que nunca había tenido. Pero también pensó en las olas que había montado esa mañana, en la sensación de estar completamente vivo y en el lugar correcto del universo. Si regresaba a casa ahora, siempre se preguntaría qué habría pasado si hubiera tenido el valor de seguir adelante. La evaluación con Jake Morrison fue programada para el viernes siguiente. Mateo tenía 5 días para prepararse para el momento más importante de su vida hasta ese punto. Carlos, superando su propia tristeza por la posible partida de su amigo, se dedicó completamente a prepararlo. Sesiones intensas de entrenamiento al amanecer, análisis de video por las noches, trabajo físico en la playa durante las tardes. Recuerda, le dijo Carlos la noche antes de la evaluación, no trates de impresionarlo con trucos que no dominas. Muéstrale tu estilo natural, tu conexión con las olas. Eso es lo que te hace especial. El viernes amaneció con condiciones perfectas, olas de 6 pies, viento offshore ligero, agua cristalina. Jake Morrison resultó ser un hombre de 40 años, de presencia imponente pero ojos amables, que había ganado 2 campeonatos mundiales en los 90. Marina había preparado a Mateo con información sobre el evaluador, pero nada podía haber preparado al joven para la intensidad del momento cuando Jake le dijo, «Ok, muchacho. Muéstrame por qué debería invertir en ti». Mateo remó hacia el line-up con las manos temblando. Era consciente de que Marina lo estaba filmando desde la orilla, de que Carlos lo observaba con nervios evidentes, de que este momento definiría el resto de su vida. La primera ola que eligió fue mediana, segura. La surfeó competentemente, pero sin riesgos. Cuando regresó al line-up, vio a Jake anotando algo en una libreta, su expresión neutral. La segunda ola fue más grande, más desafiante. Esta vez, Mateo se dejó llevar por sus instintos. Ejecutó una serie de maniobras que fluían naturalmente una tras otra, terminando con un cutback que envió una cortina de agua brillando bajo el sol. Cuando emergió del agua, Jake estaba sonriendo por primera vez. La tercera y última ola fue la más grande del set. Mateo la vio acercarse y sintió una mezcla de terror y emoción. Esta era la ola que decidiría todo. Se puso en pie con perfecta fluidez y comenzó a danzar con la pared de agua como si hubiera estado haciéndolo toda su vida. Tiempo pareció suspenderse mientras ejecutaba una secuencia de maniobras que sorprendieron incluso a Carlos. Cuando finalmente salió del agua, Jake Morrison lo estaba esperando en la orilla. «Hijo», dijo el ex campeón, «acabas de cambiar tu vida». El vuelo de Ciudad de México a San Diego fue el primero de Mateo en su vida. Sentado junto a la ventanilla, observó cómo México se hacía más pequeño debajo de él hasta desaparecer entre las nubes. Llevaba toda su vida en una mochila gastada, 2 mudas de ropa, sus revistas de surf más preciadas, y una foto de su familia que había estado cargando desde el día que se fue. Jake Morrison había sido claro sobre las expectativas: 6 días de entrenamiento por semana, sesiones de videoanálisis, acondicionamiento físico, y competencias menores cada mes para evaluar el progreso. Era una oportunidad que la mayoría de los surfistas jóvenes solo podían soñar, pero también significaba una presión constante para demostrar que merecía estar allí. Encinitas resultó ser un pueblo costero próspero donde el surf era tratado como un arte y una ciencia. La escuela de Jake estaba ubicada en una propiedad frente al mar que incluía instalaciones de entrenamiento, un gimnasio especializado, y dormitorios para los estudiantes becados. Los otros 2 becarios de ese año eran Brian, un joven de 18 años de Australia con 10 años de experiencia en competencias, y Kelly, una surfista de 16 años de Hawái que había sido campeona junior en su estado. Ambos recibieron a Mateo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿En serio solo tienes 6 meses surfeando?, preguntó Brian durante la primera cena. Jake debe estar perdiendo el toque. Kelly fue más directa: «No offense,
pero generalmente los estudiantes aquí tienen años de competencia internacional. ¿Qué te hace especial? Mateo no tenía una respuesta fácil para esa pregunta. En México había sido el principiante talentoso que progresaba rápidamente. Aquí era claramente el menos experimentado, rodeado de jóvenes que habían crecido respirando competencia profesional. La primera semana fue humillante. En el agua, Mateo podía mantenerse al nivel de sus compañeros cuando se trataba de surf puro, pero carecía completamente de experiencia competitiva. No sabía cómo posicionarse estratégicamente durante las sesiones, cómo maximizar su puntuación en el tiempo limitado, o cómo manejar la presión psicológica de ser evaluado constantemente. En el gimnasio era aún peor. Brian y Kelly habían estado entrenando físicamente para el surf durante años, desarrollando la fuerza específica y la flexibilidad necesarias para el alto rendimiento. Mateo, que había desarrollado su físico trabajando en el rancho y luego sobreviviendo en Puerto Vallarta, estaba fuerte pero no estaba atléticamente preparado para este nivel. «Estás aquí por una razón», le dijo Jaque después de una sesión particularmente difícil en la que Mateo había terminado último en todos los ejercicios. «Pero tienes que encontrar esa razón dentro de ti mismo, porque nadie más lo va a hacer por ti». Las noches fueron las más difíciles. Mientras Brian y Kelly se relajaban viendo videos de surf o chateando con amigos en casa, Mateo se encontraba completamente solo. Llamar a México era caro, y además, no sabía qué decir. ¿Cómo explicar que había llegado a sus sueños solo para descubrir que tal vez no estaba preparado para ellos? Fue durante la tercera semana que todo cambió. Jaque había organizado una competencia informal entre los 3 estudiantes, invitando a algunos exalumnos y surfistas locales para crear un ambiente competitivo real. Las olas no eran espectaculares, solo 4 pies con viento ligero onshore, pero las condiciones eran parejas para todos. Brian y Kelly surfearon exactamente como esperaba, técnicamente perfecto, estratégicamente inteligente, competitivamente feroz. Acumularon puntuaciones sólidas con surf que demostraba años de entrenamiento especializado. Cuando llegó el turno de Mateo, sintió algo que no había experimentado en semanas, la misma conexión pura con el océano que había sentido durante sus primeros días en Puerto Vallarta. En lugar de tratar de surfear como Brian o Kelly, decidió surfear como él mismo. Lo que siguió fue una actuación que dejó a todos los espectadores en silencio. Mateo no ejecutó las maniobras más técnicamente avanzadas, pero cada movimiento fluía con una naturalidad y estilo que era imposible de enseñar. Era como si estuviera conversando con las olas en lugar de simplemente montándolas. Cuando salió del agua, Jaque lo estaba esperando con una expresión que Mateo no podía interpretar. «Eso», dijo el ex campeón, «es lo que estaba esperando ver. No trates de ser como ellos. Ellos ya existen. El mundo necesita ver lo que tú tienes para ofrecer». Esa noche, por primera vez desde que llegó a California, Mateo logró llamar a casa. Sofía respondió después del primer timbre. «¿Mateo? Dios mío, Mateo. ¿Estás vivo? ¿Dónde estás?» La voz de su hermana lo hizo llorar inmediatamente. «Estoy bien, Sofía. Estoy en California. Estoy tratando de convertirme en surfista profesional». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá y papá pensaron que habías muerto. Mamá llora todas las noches». «Lo sé. Lo siento. Pero necesitaba intentar esto». «¿Vas a volver?» Mateo miró por la ventana de su dormitorio hacia el Océano Pacífico, donde las olas continuaban rompiendo bajo la luz de la luna. «No lo sé. Todavía no sé si soy lo suficientemente bueno para esto». «Mateo», dijo Sofía con una voz más madura de lo que él recordaba, «si no eres lo suficientemente bueno todavía, conviértete en alguien que sí lo sea. Pero por favor, no desaparezcas otra vez sin decir nada». Después de colgar, Mateo se quedó despierto durante horas, pensando en las palabras de su hermana. Tenía razón,
no se trataba de si era lo suficientemente bueno ahora, sino de si estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para hacerlo. Al día siguiente, llegó al entrenamiento con una actitud completamente diferente. En lugar de tratar de alcanzar a Brian y Kelly en sus fortalezas, se dedicó a desarrollar las suyas propias. Trabajó el doble en el gimnasio, estudió videos hasta la madrugada, y pasó cada momento libre en el agua, no solo practicando técnicas sino desarrollando su estilo único. Jake notó el cambio inmediatamente. Ahora estás entrenando como alguien que tiene algo que demostrar, no como alguien que tiene algo que perder. 6 meses después de llegar a California, Mateo estaba listo para su primera competencia profesional. Era un evento menor, Maíz era su oportunidad de demostrar que merecía estar en el mismo agua que surfistas que habían estado compitiendo toda su vida. La noche antes de la competencia, recibió un mensaje inesperado. Era de Marina, la periodista que había documentado sus primeros días en Puerto Vallarta. He estado siguiendo tu progreso desde la distancia. Mañana compites no solo por ti, sino por todos los que creemos que los sueños imposibles pueden volverse realidad. Que las olas estén contigo. Mateo sonrió, recordando al joven de 17 años que había llegado a Puerto Vallarta sin saber siquiera cómo ponerse un traje de neopreno. Ese joven había creído que todo lo que necesitaba era pasión y determinación. Ahora sabía que necesitaba mucho más que eso. Pero también sabía que finalmente lo tenía. El amanecer en Ericeira, México, pintaba el cielo de tonos dorados mientras las olas del Atlántico rompían con su eterna sinfonía contra los acantilados rocosos. 5 años después del VPO que casi le costó la vida, el hombre que una vez fue Alejandro Herrera se había convertido en una leyenda viviente del surf mundial. Bajo el nombre de Alex Tsunami García, había conquistado las olas más peligrosas y respetadas del planeta, Paiplan en Hawái, donde domó tubs que parecían catedrales de agua, Teahupo en Tahití, donde bailó con la muerte sobre arrecifes de coral afilado como navajas, y Mavericks en California, donde surfear olas de 20 metros era considerado más un acto de fe que de deporte. Vivía en una casa minimalista frente al mar, con ventanales enormes que le permitían observar las condiciones del océano las 24 horas del día. Su cuerpo era una obra de arte forjada por la sal y el viento. 5 años de surf extremo lo habían esculpido hasta convertirlo en una máquina perfecta de músculo y reflejos. Sus hombros anchos mostraban la potencia necesaria para remar hacia olas gigantes, sus brazos estaban marcados por cicatrices que contaban historias de VPOs épicos y recoveries imposibles, y sus piernas tenían la elasticidad y fuerza de un felino marino. Pero eran sus ojos verdes los que más habían cambiado, ahora más profundos y melancólicos, guardaban el peso de un secreto que lo consumía día tras día como una corriente subterránea. Isabella Santos lo encontró una mañana de marzo contemplando una fotografía arrugada que guardaba escondida en el cajón más íntimo de su mesa de noche. Era una imagen de Carmen tomada el día antes de su partida, donde su hermana sonreía con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo las hermanas menores saben expresar. La foto estaba desgastada por el manejo constante, los bordes doblados por años de ser acariciada con dedos nostálgicos en momentos de soledad. Hace 6 años que no hablas con tu familia, Alex, dijo Isabella en voz baja, observando cómo él tocaba delicadamente el rostro de Carmen en la imagen. Isabella había evolucionado desde aquella surfista brasileña que lo rescató en Puerto Escondido hasta convertirse en su entrenadora oficial, su confidente más cercana, y en algo más complejo y hermoso que ninguno de los dos se atrevía a definir completamente. A los 30 años, seguía siendo una atleta formidable, pero había encontrado en el entrenamiento de Alex una pasión diferente, más profunda que cualquier competencia. Su relación era un baile constante entre el profesionalismo y una intimidad emocional que crecía día a día sin que ninguno quisiera ponerle nombre. Mi familia cree que Alejandro Herrera está muerto, respondió él, cerrando cuidadosamente la fotografía. Y tal vez sea mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Para ti o para ellos? Isabella se sentó en el borde de la cama, estudiando el perfil de este hombre que había llegado a conocer mejor que a sí misma. Alex se levantó lentamente y caminó hacia el ventanal panorámico, donde las olas de Ericeira rompían con su ritmo eterno e hipnótico.
Desde esa altura podía ver a otros surfistas preparándose para la sesión matutina, pequeñas figuras que se deslizaban sobre el agua con la gracia de delfines humanos. Había ganado 3 campeonatos mundiales consecutivos, tenía contratos multimillonarios con las marcas más prestigiosas del surf, poseía casas en los spots más codiciados del planeta, y era considerado por muchos como uno de los mejores surfistas de la historia moderna. Revistas especializadas habían escrito artículos completos sobre su técnica revolucionaria, documentales habían explorado su filosofía del surf extremo, y una generación completa de jóvenes surfistas intentaba imitar su estilo único que combinaba potencia bruta con elegancia fluida. Pero todo ese éxito sabía a ceniza sin su familia para compartirlo. Cada trofeo que ganaba se sentía vacío sin poder ponerlo en las manos curtidas de Don Ramón. Cada aparición en portadas de revistas internacionales le recordaba que Carmen no podía presumir con sus amigas que su hermano era famoso. Cada cheque millonario que depositaba lo hacía pensar en los apuros económicos que probablemente enfrentaba su familia en Santa Rosa. Isa, cuando me fui de casa era solo un campesino con sueños imposibles, murmuró, apoyando la frente contra el cristal frío. Un muchacho que no sabía ni nadar correctamente y que había tallado su primera tabla de un pedazo de madera vieja. Si vuelvo ahora, ¿qué les digo? ¿Que los abandoné para convertirme en alguien que ni siquiera reconocerían? ¿Que cambié mi nombre, mi identidad, mi historia completa porque tenía miedo de decepcionarlos? Les dices la verdad, que su hijo nunca los olvidó, ni un solo día. Isabella se acercó y puso una mano suave en su espalda. Que cada ola que montaste llevaba sus nombres. Que cada competencia que ganaste fue por ellos, aunque no lo supieran. ¿Y cómo les explico por qué no los busqué cuando finalmente tuve éxito? ¿Cómo les digo que el miedo me paralizó más que cualquier ola gigante? Esa tarde, mientras Isabella revisaba emails de patrocinadores y organizadores de competencias en su laptop, llegó la noticia que cambiaría todo para siempre. Un productor de televisión mexicano había estado investigando meticulosamente el origen de Alex Tsunami García y había descubierto conexiones inquietantes con Alejandro Herrera, el muchacho que había desaparecido misteriosamente de Santa Rosa, Michoacán, hace 6 años. Los investigadores habían usado tecnología de reconocimiento facial, habían analizado patrones de movimiento en videos antiguos, habían rastreado documentos y testimonios de Puerto Escondido. Alex, necesitas leer esto, dijo Isabella, su voz tensa de preocupación. Nos van a descubrir. Es imposible mantener el secreto para siempre. Alex se acercó y leyó el email por encima del hombro de Isabella. El productor era directo y profesional, pero había una amenaza implícita en sus palabras corteses. ¿Qué proponen exactamente? Una entrevista especial para el programa de mayor rating en México. El regreso del hijo pródigo. Quieren filmar tu historia completa, desde el pueblo hasta donde estás ahora. Están hablando de un documental de 2 horas en horario estelar. Alex cerró los ojos, sintiendo el peso de 6 años de decisiones cuidadosamente ocultadas cayendo sobre él como una ola gigante que había estado formándose en el horizonte durante años. Pero, ¿y si ya es demasiado tarde? ¿Y si el daño que causé es irreparable? No lo sabrás hasta que lo intentes. Se quedaba despierta hasta altas horas navegando en foros de surf, estudiando videos de competencias, screenshot por screenshot, buscando gestos familiares, maneras de moverse que le recordaran a Alejandro. Había notado que Alex Tsunami García siempre evitaba hablar de su familia en entrevistas, que desviaba la conversación cuando le preguntaban sobre sus orígenes, que había una tristeza particular en sus ojos cuando creía que las cámaras no lo estaban enfocando. La verdad estaba más cerca de lo que cualquiera de ellos imaginaba, gestándose como una tormenta perfecta en el horizonte, esperando el momento preciso para explotar como una bomba emocional que cambiaría sus vidas para siempre. Y en Ericeira, Portugal, Alex Tsunami García se preparaba para enfrentar la decisión más difícil de su vida, seguir siendo un fantasma exitoso o regresar a ser el hijo que había huido por miedo a no ser suficiente. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Alex se preparaba para una sesión de entrenamiento en las peligrosas olas de Nazaret. Su manager, un español eficiente llamado Roberto, tenía una propuesta que no podía rechazar.
Alex, Televisa México quiere hacer algo especial contigo. Un documental sobre el surf mexicano, y tú serías la estrella. Están ofreciendo $2 millones, pero hay una condición. ¿Cuál? Quieren filmar en tu pueblo natal. Dicen que has sido muy misterioso sobre tus orígenes, y eso fascina a la audiencia. Alex sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Después de 6 años evitando este momento, el destino finalmente lo había alcanzado. No puedo, Roberto. Busca otra historia. Alex, escúchame. Han estado investigando. Saben que hay conexiones entre tú y un tal Alejandro Herrera que desapareció hace años. Si no cooperas, van a hacer la historia con o sin tu permiso. Isabella, que había escuchado la conversación, se acercó y tomó la mano de Alex. Tal vez sea una señal, Garoto. Tal vez es hora de que Alejandro Herrera regrese a casa. Esa misma semana, Carmen recibió una visita inesperada. Un productor de televisión llegó a Santa Rosa preguntando por la familia Herrera. Su corazón casi se detuvo cuando le mostraron una foto de Alex, Tsunami, García junto a una foto vieja de Alejandro. Señorita Herrera, creemos que su hermano está vivo. Carmen se desplomó en una silla, las lágrimas fluyendo como cascadas. Lo sabía, murmuró. En mi corazón siempre supe que estaba vivo. Don Ramón, al escuchar las noticias, reaccionó de manera diferente a como esperaban. En lugar de alegría, mostró una ira profunda que había estado fermentando durante años. Si está vivo, ¿por qué no ha venido a casa? ¿Por qué nos dejó llorar por él como si estuviera muerto? Papá, no importa por qué. Lo que importa es que está vivo y podemos verlo otra vez. No, Carmen. Lo que importa es que nos abandonó. Y si decidió que no somos lo suficientemente buenos para él, entonces nosotros también podemos vivir sin él. La producción del programa se convirtió en un circo mediático. Santa Rosa fue invadida por cámaras, periodistas y curiosos. La historia del muchacho campesino que se convirtió en campeón mundial del surf capturó la imaginación de todo México. Alex, desde Portugal, seguía las noticias con una mezcla de horror y anhelo. Ver a su padre en televisión, envejecido y endurecido por el dolor, lo destrozó. Pero ver a Carmen, ahora una mujer hermosa que mantenía viva su fotografía en su casa, casi lo mata. Tengo que ir, le dijo a Isabella una noche, después de ver una entrevista donde Carmen hablaba de él con lágrimas en los ojos. ¿Estás seguro? Tu padre no parecía muy receptivo en esa entrevista. Mi padre tiene derecho a estar furioso. Pero Carmen merece una explicación. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué te importaba más ser famoso que su corazón roto? La pregunta de Isabella fue como una bofetada. Alex se dio cuenta de que no tenía una respuesta que pudiera justificar 6 años de silencio. 2 días después, Alex, Tsunami, García anunció oficialmente que regresaría a México para un programa especial que se transmitiría en vivo desde Santa Rosa. La noticia se volvió trending topic mundial, #Tsunami vuelve a casa. Pero lo que nadie sabía era que Alex había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. No solo regresaría como el campeón mundial del surf, sino que confesaría la verdad completa sobre por qué había desaparecido y por qué había mantenido su identidad en secreto. La noche antes del vuelo a México, Alex no pudo dormir. Salió a la playa de Ericeira por última vez como el fantasma que había sido durante 6 años. Al amanecer, cuando el sol pintó el cielo de naranja y rosa, supo que era hora de dejar de correr. Alejandro Herrera va a casa, murmuró a las olas. Y que Dios me ayude con lo que encuentre allí. El Aeropuerto Internacional de Morelia se había transformado en un campo de batalla mediático desde las primeras horas de la mañana. Cientos de reporteros de cadenas nacionales e internacionales, fanáticos del surf que habían viajado desde todos los rincones de México, curiosos atraídos por el fenómeno mediático, y representantes de marcas patrocinadoras se agolpaban contra las barreras de seguridad como olas humanas que rompían una y otra vez contra los cordones policiales.
El aire vibraba con una electricidad palpable, gritos de tsunami. Tsunami, flashes de cámaras que creaban una tormenta de luces estroboscópicas, y el zumbido constante de drones capturando cada ángulo de la llegada más esperada en la historia reciente del deporte mexicano. Cuando el jet privado de Alex finalmente aterrizó en la pista, el rugido de la multitud fue ensordecedor. A través de las ventanillas del avión, Alex podía ver el mar de rostros expectantes, las pancartas con su nombre artístico, las cámaras de televisión apuntando como cañones hacia la aeronave. Su corazón latía con la fuerza de un martillo contra su pecho, y sus manos, que habían dominado las olas más peligrosas del mundo sin temblar, ahora se agitaban con nerviosismo incontrolable. Isabella, sentada a su lado, tomó una de esas manos temblorosas entre las suyas. ¿Estás listo para esto, Garoto? Una vez que salgas de este avión, no hay vuelta atrás. Alejandro Herrera regresará oficialmente al mundo. No creo que nadie pueda estar listo para esto, murmuró él, ajustándose la gorra que había sido su disfraz durante años. Pero ya no puedo seguir corriendo. Pero Alex solo tenía ojos para las dos figuras que esperaban en la zona VIP, separadas del caos mediático por una barrera de cristal y guardias de seguridad. Carmen estaba ahí, radiante como un sol de mediodía, vestida con un sencillo vestido blanco que la hacía parecer un ángel terrenal. Sus ojos verdes, tan idénticos a los de él, brillaban con lágrimas de alegría y nerviosismo. Había crecido hasta convertirse en una mujer hermosa, pero Alex podía ver en ella a la niña de 14 años que había creído en sus sueños imposibles cuando nadie más lo hacía. A unos metros de distancia, don Ramón permanecía rígido como una estatua de piedra volcánica, vestido con su mejor camisa de domingo y un pantalón que evidentemente había comprado para la ocasión. El tiempo había tallado profundas líneas en su rostro, su pelo ahora completamente blanco como la espuma del mar, sus manos trabajadas por décadas de agricultura aferradas a un sombrero que giraba nerviosamente entre sus dedos. En sus ojos había una tormenta de emociones, amor, dolor, resentimiento, esperanza, todo mezclado en una intensidad que podría partir montañas. El descenso del avión se sintió como una eternidad. Cada escalón que Alex bajaba lo acercaba más a un momento que había imaginado miles de veces pero que ahora parecía completamente irreal. Los gritos de la multitud se intensificaron cuando finalmente apareció, alto e imponente, con esa presencia magnética que solo los verdaderos campeones poseen. Los reporteros empujaban sus micrófonos hacia él como lanzas, gritando preguntas en español e inglés que se mezclaban en un coro caótico. Alex. ¿Cómo se siente regresar a casa? ¿Por qué desapareció por tantos años? ¿Su familia sabía que estaba vivo? Pero Alex caminó directo hacia la zona VIP, atravesando la barrera mediática como si fuera una ola más que necesitaba superar. Sus pasos se aceleraron cuando vio que Carmen también se movía hacia él, sus ojos nunca dejando los de su hermana. El reencuentro fue un momento que quedaría grabado en la televisión mexicana para la eternidad, un instante de humanidad pura que trascendió el espectáculo mediático. Carmen corrió hacia él sin importarle las cámaras, las formalidades o el protocolo que los organizadores habían planeado cuidadosamente. Cuando se abrazaron, 6 años de dolor, esperanza, búsqueda obsesiva y amor incondicional se condensaron en un momento que hizo que millones de televidentes en todo México contuvieran la respiración. Sabía que estabas vivo, sollozó Carmen contra el pecho de su hermano, respirando el aroma familiar que había guardado en su memoria como un tesoro. Cada noche miraba las estrellas y le pedía a Dios que te cuidara. Sabía que volverías. Alex la abrazó con una desesperación que sorprendió incluso a él mismo. Era como si fuera un náufrago que finalmente alcanzaba la orilla después de años perdido en alta mar. Carmen se sentía más pequeña de lo que recordaba, pero su abrazo tenía la fuerza de todas las oraciones que había murmurado durante su ausencia. Perdóname, Carmencita. Perdóname por hacerte sufrir tanto tiempo. Ya no importa nada de eso, murmuró ella, aferrándose a él como si tuviera miedo de que fuera solo otro sueño. Lo único que importa es que estás aquí. Don Ramón se mantuvo a distancia, observando la escena con una mezcla de amor y resentimiento que le desgarraba el alma como un anzuelo oxidado.
Cuando Alex finalmente se separó de Carmen y se dirigió hacia él, el silencio entre padre e hijo fue más elocuente y devastador que cualquier palabra. Era un silencio cargado de reproches no dichos, de abrazos nunca dados, de conversaciones que debieron haber ocurrido pero que se perdieron en la distancia y el tiempo. Los ojos de don Ramón, que una vez habían mirado a su hijo con orgullo paternal, ahora lo estudiaban como si fuera un extraño que llevara el rostro de alguien que había amado y perdido. Podía ver al niño que había enseñado a trabajar la tierra, pero también veía a este hombre bronceado y musculoso que había conquistado el mundo mientras abandonaba el suyo. «Papá», murmuró Alex, extendiendo la mano en un gesto que pretendía ser un puente sobre el abismo de años de silencio. Don Ramón miró esa mano extendida durante lo que parecieron horas. Era una mano que una vez había enseñado a sembrar semillas y cosechar maíz, ahora bronceada por soles de playas lejanas, fortalecida por años de surf profesional, adornada por un reloj que probablemente costaba más de lo que él ganaba en un año entero. ¿Ahora sí me reconoces como tu padre?, preguntó con una voz quebrada que cortó el aire como un cuchillo. Después de 6 años fingiendo estar muerto, ¿ahora sí tienes tiempo para tu viejo? La pregunta resonó como un disparo en el aire cargado de tensión. Las cámaras captaron el momento con precisión quirúrgica, transmitiendo el dolo, el sufrimiento privado en espectáculo público. «Mi nombre real es Alejandro Herrera», comenzó, su voz firme pero cargada de una emoción que hizo que todo el set guardara silencio absoluto. «Hace 6 años, dejé este pueblo persiguiendo un sueño que parecía tan imposible como tocar las nubes. Pero en el camino hacia ese sueño, perdí algo mucho más valioso que cualquier campeonato mundial, perdí a mi familia. Perdí la oportunidad de ver crecer a mi hermana, perdí años de conversaciones con mi padre, perdí la posibilidad de celebrar juntos cada pequeña victoria. Gané el respeto del mundo entero del surf, aparecí en portadas de revistas internacionales, documentales hablaron de mi técnica revolucionaria. Pero cada victoria sabía a traición porque no podía compartirla con las personas que realmente importaban. Mi papá, que me enseñó que la perseverancia vale más que el talento natural. Mi hermana Carmen, que fue la primera en creer en mis sueños imposibles cuando yo mismo dudaba de ellos. Se levantó del sillón donde había estado sentado y caminó hacia donde estaba su familia, cada paso cargado de determinación y vulnerabilidad. 6 años después. La pequeña televisión de la cantina, El Rincón, había visto días mejores, pero esa tarde de domingo, mientras los rayos del sol se colaban por las ventanas polvorientas, la imagen borrosa que proyectaba tenía la atención completa de todos los presentes. Don Chema había sintonizado el canal deportivo internacional, más por casualidad que por interés, cuando el anuncio apareció en pantalla: final del Campeonato Mundial de Surf, Puerto Escondido, Oaxaca. Esperanza Herrera, ahora una joven de 20 años con los mismos ojos soñadores que una vez tuvo su hermano, había venido al pueblo a hacer algunos mandados para su madre. Se detuvo frente a la cantina al escuchar el murmullo emocionado de los hombres adentro. «No puede ser», gritó don Chema, ajustando desesperadamente las antenas de la televisión. «Ese muchacho se parece a...». «¿A quién se parece?», preguntó Esperanza, empujando la puerta mosquitera y entrando al local donde el aire olía a cerveza rancia y cigarrillos. En la pantalla, las cámaras enfocaban a un joven surfista de cabello largo decolorado por el sol y el salitre, con una sonrisa que parecía contener todos los secretos del océano. Su piel estaba bronceada a la perfección, su cuerpo había desarrollado la musculatura específica de años de remar contra las corrientes más poderosas del mundo. Pero eran sus ojos los que no habían cambiado, esos mismos ojos que una vez contemplaron los campos de maíz soñando con algo más grande. «Mateo, el viento, Herrera, de México», anunció el locutor en inglés, mientras los subtítulos en español aparecían intermitentemente, se ha convertido en una de las sensaciones más grandes del surf mundial. Su estilo único y su conexión casi mística con las olas más peligrosas del planeta lo han llevado a dominar competencia tras competencia durante los últimos 2 años. Esperanza sintió que las piernas se le volvían de gelatina. La taza de café que tenía en las manos se estrelló contra el suelo de cemento, pero el ruido se perdió entre los gritos de asombro de los otros parroquianos. «Es él», susurró,
y luego gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Es Mateo. Es mi hermano». Los hombres en la cantina se voltearon hacia ella como si hubiera anunciado el fin del mundo. Don Chema, que había conocido a Mateo desde niño, se acercó más a la pantalla, entrecorrando los ojos. «Esperanza, hija, tu hermano desapareció hace 6 años. Todos sabemos que nada», interrumpió ella, señalando la pantalla donde las cámaras ahora mostraban a Mateo preparándose para enfrentar una ola monstruosa de al menos 5 metros de altura. «Mírenlo. Es él. Tiene la misma cicatriz en la frente que se hizo cuando éramos niños». Y efectivamente, cuando las cámaras hicieron un close-up del rostro concentrado de Mateo antes de lanzarse al agua, la pequeña cicatriz en forma de luna creciente era claramente visible sobre su ceja izquierda. En la pantalla, Mateo remaba con una determinación que trascendía el deporte. Sus brazos cortaban el agua con una eficiencia que había sido perfeccionada a través de miles de horas de práctica, de caídas brutales, de momentos donde la línea entre la vida y la muerte se había difuminado bajo toneladas de agua furiosa. La ola que se acercaba era perfecta y aterradora a partes iguales, una pared líquida de poder puro que se alzaba como una montaña verde translúcida. Los comentaristas guardaron silencio mientras Mateo se posicionaba, leyendo las corrientes y el viento con una precisión que solo viene de años de diálogo constante con el océano. «Esta es la ola que definirá el campeonato», murmuró el locutor. «Herrera necesita una puntuación perfecta para llevarse el título mundial, y ha elegido la ola más peligrosa del día para intentarlo». Esperanza corrió hacia la calle, gritando a todo pulmón: «Mamá. Papá. Vengan rápido. Mateo está en la televisión. Está vivo». Su voz se extendió por el pequeño pueblo como un incendio. Las puertas se abrieron, las conversaciones se detuvieron, y en cuestión de minutos, media población de San Miguel del Campo se había congregado en la cantina de Don Chema, empujándose para ver la pequeña pantalla. Dolores llegó corriendo, con su delantal todavía puesto y las manos manchadas de masa de tortillas. Don Roberto la seguía, con expresión de incredulidad y algo que podría haber sido esperanza contenida durante 6 años. «¿Dónde?», jadeó Dolores. «¿Dónde está mi hijo?». En ese momento, la cámara capturó el momento exacto en que Mateo se puso de pie sobre su tabla. La multitud en la cantina guardó un silencio reverencial mientras observaban a ese muchacho que habían visto crecer, deslizándose por la cara de una ola que desafía toda descripción. Era como ver a alguien caminar sobre el filo de un rayo, con una gracia que parecía sobrenatural. Mateo cortó la ola de derecha a izquierda, ejecutando maniobras que hacían que los comentaristas profesionales perdieran la compostura. Hizo un cutback perfecto, remontó hacia la cresta para hacer un aéreo que lo llevó 3 metros por encima del labio de la ola, aterrizó con una suavidad imposible, y continuó surfeando la cara de la ola como si estuviera pintando una obra maestra con su cuerpo. 10 puntos. Gritó el juez principal, y la multitud en Puerto Escondido estalló en celebración. Puntuación perfecta. Mateo, el viento, Herrera es el nuevo campeón mundial de surf. En la cantina de San Miguel del Campo, el silencio se rompió como una presa. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, a gritar, a llorar. Dolores se desplomó en una silla, llevándose las manos al rostro mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Mi niño», susurraba. «Mi niño está vivo. Y miren lo que ha logrado». Don Roberto permaneció de pie, con los brazos cruzados, viendo cómo las cámaras siguieron a Mateo hasta la orilla donde fue levantado en hombros por otros surfistas. Su expresión era inescrutable, pero quienes lo conocían bien podían ver el orgullo luchando contra 6 años de resentimiento en sus ojos. «Siempre supe que regresaría», mintió Don Chema, aunque todos recordaban perfectamente sus predicciones funestas cuando Mateo desapareció. Ese muchacho tenía algo especial. En la pantalla, las entrevistas post-competencia comenzaron. Mateo, con la tabla bajo el brazo y el trofeo en las manos, respondía preguntas en un español que había adquirido un ligero acento cosmopolita después de años viajando por el mundo.
Este título está dedicado a mi familia, dijo, mirando directamente a la cámara. A mis padres, Roberto y Dolores, a mi hermana Esperanza, y a todos los que creyeron en mí cuando ni siquiera yo creía en mí mismo. Y especialmente a mi pueblo, San Miguel del Campo, en Michoacán. Todo lo que soy comenzó allí, entre los campos de maíz, soñando con algo que parecía imposible. La cámara hizo un close-up de su rostro mientras continuaba. Sé que desaparecí sin explicaciones, que causé dolor a las personas que más amo. Pero necesitaba encontrar quién era realmente, y ese camino me llevó por lugares muy oscuros antes de llegar hasta aquí. Ahora que sé quién soy, es hora de regresar a casa. Dolores se levantó de la silla tan bruscamente que casi la derribó. «Va a regresar», gritó. «Mi hijo va a regresar a casa». La celebración en la cantina se extendió hasta muy entrada la noche. Los vecinos compartieron historias de Mateo niño, recordaron sus obsesiones con el agua y sus sueños aparentemente imposibles. Nocturno movía las hojas de los maizales con un sonido que, si uno prestaba atención, se parecía mucho al murmullo eterno de las olas.